El rearme global es una realidad y una consecuencia directa del cambio en Occidente y en el mundo, de la diplomacia a la fuerza. En Washington, there is a new sheriff in town. De los políticos a los sheriffs. En un mundo en el que reina el más fuerte, se necesitan armas, empezando por la económica. Para mí, la palabra más bonita del diccionario es arancel. Es mi palabra favorita. Aranceles, 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 aranceles. La administración de Donald Trump ha disparado con un 25% de aranceles al acero y al aluminio europeos, es decir, a utensilios de cocina, marcos de ventanas, maquinaria, electrodomésticos o muebles. Un ataque que ha sido respondido por Europa. Como Estados Unidos está aplicando aranceles por valor de 28.000 millones de dólares, nosotros estamos respondiendo con contramedidas por valor de 26.000 millones de euros. Se necesitan fusiles en forma de sabotajes a infraestructuras civiles, militares y submarinas. Me refiero al sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. No hay duda de que se trata de un acto de terrorismo internacional, cuyo objetivo es socavar la seguridad energética de todo el continente. Ataques cibernéticos a hospitales o redes de comunicación, incendios provocados, injerencia en procesos electorales o desinformación. Armas diplomáticas y dialécticas, donde las conferencias políticas cada vez se parecen más a un programa de televisión en el que manda puede decir en cualquier momento eso de debes abandonar la casa. No estás en una buena posición, no tienes las cartas. Con nosotros las empezasteis a tener, estás jugando a las cartas, estás jugando con la vida de millones de personas. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es irrespetuoso para el país, este país. Cuando el mundo se convierte en el salvaje oeste, la manera de convivir no es otra que a disparo, y para eso se necesitan armas. Por eso los países europeos de la OTAN han duplicado sus importaciones de material bélico entre 2020 y 2024, según el Instituto para la Paz de Estocolmo. Y 2/3 de ese material proceden, sorpresa, de Estados Unidos. Por eso ahora la Unión Europea plantea un plan de rearme de 800.000 millones de euros. Europa está preparada para asumir sus responsabilidades. Rearm Europe puede movilizar cerca de 800.000 millones de euros en gastos de defensa para una Europa segura y resiliente. Cifras que demuestran que los mensajes contra el desarme y a favor de la paz están en clara minoría y retroceso. Donde triunfa de manera casi unánime el militarismo. La cuestión ya no es si la seguridad de Europa está amenazada de forma muy real o si Europa debería asumir más responsabilidades en su propia seguridad. En realidad, hace tiempo que conocemos las respuestas a esas preguntas. Hoy Trump negociará con Putin por teléfono el fin de la guerra en Ucrania y tratará de convencerlo para aceptar un alto el fuego de 30 días al que Ucrania ya ha dado su visto bueno. Queremos ver si podemos poner fin a esa guerra. Tal vez podamos, tal vez no, pero creo que tenemos muchas posibilidades. Hay mucho territorio que es muy diferente de lo que era antes de la guerra y vamos a estar hablando de territorio y de centrales eléctricas. Es un asunto importante. Pero la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, no es tan optimista y recela de las conversaciones entre Moscú y Washington. La pelota está en el tejado de Rusia y lo que vemos ahora mismo es que Rusia no quiere realmente la paz. Y también entendemos que realmente no se puede confiar en Rusia. Hoy analizamos la postura geopolítica de Europa entre Estados Unidos y Rusia, de dónde viene ese mandato casi divino de rearmarse y quiénes ganan con él, de dónde quedan las instituciones como la OTAN o de qué hablamos cuando hablamos de invertir en defensa. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Y lo hacemos, como siempre, con un plantel de expertos de lujo. Ruth Ferrero Turrión es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, investigadora de Relaciones Internacionales y especialista en el mundo postsoviético y habitual de esta casa. Ruth, crudos días. Hola, crudos días, ¿cómo estáis? Has escrito un artículo en Público sobre todo esto, pero, por resumirlo, un titular sobre este impulso imparable de rearme en Europa. Bueno, yo diría que estamos asistiendo a lo que hemos denominado la paradoja liberal, ¿no? Por intentar defendernos de una amenaza, una percepción de amenaza, como es un potencial ataque de la Federación Rusa a territorio europeo,
bueno, pues estamos empezando a desmontar, digamos, aquello que decimos defender. Yo creo que eso es algo que tenemos que, con lo que tenemos que operar de manera sistemática. Y permíteme decir una cosa más. Creo que también parte de la preservación del modelo europeo tiene que ver con la decadencia moral de la Unión Europea y de Europa en general ante lo que está sucediendo a estas horas en Gaza. Estoy absolutamente de acuerdo con esa última apreciación, también con las anteriores, por supuesto. Y nos acompaña José Enrique de Ayala, miembro asesor de la Fundación Alternativas y general de brigada retirado, y otra de nuestras voces de cabecera para asuntos de defensa y geopolítica, quien también ha escrito, por cierto, un muy interesante artículo en el diario.es, nuestro medio asociado. José Enrique, crudos días. Buenos días. ¿Qué ha cambiado en Europa? Sí, es una buena pregunta porque estamos prácticamente en la misma situación política y militar que estábamos hace 2 meses o hace 3 meses, y entonces no había esta histeria militarista que nos quiere llevar a un rearme masivo que no sabemos exactamente en qué se basa ni hacia dónde nos lleva. Claro, porque hay algo que lo justifique. Bueno, aparentemente la paz que está buscando Donald Trump en Ucrania sería favorable a Rusia, y entonces diríamos que el discurso oficial es que eso podría animar a Rusia a seguir con otras aventuras que pudieran afectar a la Unión Europea o a países de la OTAN. Yo creo que esto es bastante improbable, bastante inverosímil en el momento actual, porque Rusia, el ejército ruso está muy debilitado y necesitará bastante tiempo, bastantes años para poder recuperarse, y además porque tal como le ha ido la aventura en Ucrania, no parece que esté en condiciones de ir a algo tan grande como podría ser atacar a la OTAN y a la Unión Europea. Y damos la bienvenida a Pablo Del Amo, historiador e investigador en política exterior de Real Instituto Elcano, además de coordinador del blog Descifrando la Guerra. Pablo, crudos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Esto de solo Europa puede proteger a Europa, como dice Pedro Sánchez, ¿cómo debería hacerse? Bueno, es una buena pregunta y yo creo que ellos mismos ni lo saben exactamente. Yo creo que el shock, básicamente todos estos discursos grandilocuentes que estamos escuchando, es directamente por lo que está diciendo la administración Trump. Claro, la cuestión es sobre el rearme, ¿en qué se basa? ¿En comprarle armas a Estados Unidos o de verdad desarrollar el proyecto de autonomía estratégica? Que hay muchos interrogantes y yo creo que nos estamos precipitando mucho a la hora de poner sobre la mesa cifras, discursos, pero hay una cosa que es muy importante tener en cuenta en la política de defensa. La política de defensa se hace a medio o largo plazo. No se puede hacer a corto plazo porque eso es una mala praxis política. Es malgastar recursos. Sí, pero la OTAN está diciendo no solo debe hacerse, sino debe hacerse rápido. Hoy la frase que decían desde la OTAN es Rusia produce muchas más balas que Europa, mucho más rápido que nosotros. ¿Pero qué es lo que queremos? Quiere decir, producir más balas, ¿pero para qué? ¿Para ayudar a Ucrania? ¿Para hacer el proyecto de autonomía estratégica? ¿Para, digamos, rellenar el vacío que quiere dejar Washington en su ayuda a Ucrania? Quiere decir, yo creo que hay más preguntas que respuestas y, por tanto, yo creo que el debate no se debe centrar en comprar más, sino en decir qué dependencias tenemos de Estados Unidos, qué de tipo de defensa queremos, qué modelo de defensa queremos para Europa, más que vamos a poner a comprar armas a Estados Unidos o la amenaza rusa que viene, que yo estoy de acuerdo en que en el corto plazo no se da, porque si Rusia no puede ni conquistar el Donbass, ¿cómo va a conquistar o va a atacar Polonia o incluso Europa Occidental? Es que no me cabe en la cabeza, de manera convencional estamos hablando. Ruth, ¿querías intervenir? Sí, porque me parece muy relevante esto que está planteando Pablo, porque tiene que ver con qué tipo de Europa queremos y sobre todo dentro de qué marco queremos esa Europa. Hay una cuestión aquí que es interesante y es ser conscientes de que el marco de la Europa de la defensa no va a ser solamente el marco de la Unión Europea, va a ser más allá del marco de la Unión Europea. Lo estamos viendo con las negociaciones con el Reino Unido o con Turquía o con Noruega, y también va a ser OTAN, pero va a ser también más allá de OTAN, porque también van a participar otros estados que quizás no forman parte de la OTAN, o quizás la OTAN en sí misma no ha perdido parte de su significante. Y yo creo que esto es especialmente relevante porque probablemente cuando hablamos de Europa estamos siempre haciéndola equivaler con la Unión Europea, y esto ya no es así.
para la Europa de la defensa. La Unión Europea ha servido para hacer el mercado único, pero no está tan claro que pueda servir para crear una Europa de la defensa. A todo esto, y ya digo, siguiendo un poco la línea de lo que planteaba ahora Pablo, es verdad que se trata de algo que se está escuchando mucho estos días, que es quizás no hace falta gastar más, sino gastar mejor. Yo diría, o matizaría ahí, creo que se trata también de coordinarnos mejor, de tener operaciones y avanzar en las cuestiones de interoperabilidad de los ejércitos que componen los ejércitos europeos, no ya de la Unión Europea, sino los ejércitos europeos, incluido el Reino Unido, incluido Noruega, incluido Turquía, si es que Turquía quiere estar en esa alianza de la Europa de la defensa, y sobre todo ser conscientes de que esto no va, sin una mayor integración política dentro de la Unión Europea, es inviable que funcione una Europa de la defensa dentro de la propia Unión Europea. Por tanto, y esto es algo, mejor dicho, esto es algo que a todas luces parece muy improbable a la luz de todos los desarrollos internos que se están dando en muchos de los estados miembros. José Enrique, lo hemos dicho en el inicio del programa. La Unión Europea ha duplicado las importaciones de armas en los últimos 4 años y gastamos 170.000 millones más que en Rusia en armamento. ¿Realmente necesitamos gastar 800.000 millones más? ¿Qué justifica esa cifra? Yo querría tomar el hilo de lo que ha dicho Ruth. Hay una enorme confusión entre los dirigentes europeos. Nos están hablando de por decirlo eufemísticamente. Sí, nos están diciendo que Europa tiene que asumir su responsabilidad en la defensa, pero nadie dice cómo, si fuera de la OTAN, si es reforzar de nuevo el famoso pilar europeo. Hay quien habla de la autonomía europea de defensa, como ha dicho Ruth, eso, claro, si incluye a Reino Unido, Turquía y Noruega, ya no es la Unión Europea. Si es la Unión Europea, ese viejo proyecto de que Europa tenga su propia capacidad de defensa, ¿por qué no se ponen en marcha los mecanismos para construir la organización, las estructuras de mando y de fuerzas que nos permitan un día ser independientes de Estados Unidos y construir nuestra propia defensa? Estamos empezando por el tejado. Primero gastar y luego ver para qué. Hace falta un plan, un proyecto y después un presupuesto. ¿Cómo se ha calculado 800.000 millones? ¿Cómo se calculan las cantidades? Primero habrá que ver qué es lo que queremos hacer, cuáles son las directrices políticas de nuestro proyecto y cuáles son las necesidades reales para la seguridad europea. Y después de eso habrá que ver cuáles son nuestras vulnerabilidades y cuánto dinero necesitamos. Estamos empezando por decir que hay que gastar más, así un poco a bulto, ¿no? Sin saber, un 1,5% más, ¿por qué no un 2% más o un 0,8% más? ¿Cómo se ha calculado? La jefa de la diplomacia y la seguridad europea, Kaja Kallas, ha descartado de momento que las fuerzas europeas de defensa estén en los planes. ¿De dónde sale efectivamente esa cifra y cuáles son los planes que tiene Europa, por lo que sabemos, Pablo? La cifra de 800.000 millones parte básicamente de 150.000 millones serían en préstamos y luego los 150.000 vendrían de los presupuestos nacionales. Y básicamente es una cifra que no está nada clara de por qué se toma o no. Es decir, han cogido un 1,5% del gasto de los presupuestos nacionales basado en esa flexibilización de las reglas fiscales para las inversiones en defensa. Pero realmente la Comisión no da más detalles y a mí me da a entender de que realmente no es más bien una cifra rimbombante, que suene bien, ¿no? Que suene potente, sacar pecho, pero realmente no hay nada más detrás. Es que lo importante de la defensa es que es el poder político quien guía las necesidades de defensa, no al revés. Y por tanto, primero hay que hacer un plan estratégico a medio y largo plazo sobre qué se quiere hacer con Europa, qué prioridades tiene. Y luego ya, en función de eso, pues ya se miran, pues se racionalizan los recursos, se auditoría qué se necesite o no. Y luego ya en función de eso, pues puedes hacer una mayor integración también de las industrias de defensa, quiero decir que eso es muy importante, o de la fiscalidad, de dónde vas a sacar los recursos y sobre todo que no queden Estados miembros atrás. Quiero decir, porque al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Dar dinero a las empresas grandes, los campeones europeos de Alemania y Francia? ¿Y qué pasa con los demás países? ¿Se quedan en la estacada? Quiero decir que hay que hacer una racionalización de los recursos y sobre todo apostar por una mayor integración en los mercados y en las industrias, antes de incluso plantearnos
cifras más allá de eso. Quiere decir que hay otras cosas más importantes que eso. Repasemos las posturas de los grandes líderes europeos, empezando por el que ha tomado la iniciativa en defensa. Rusia se ha convertido en este momento y en los años que vendrán en una amenaza para Francia y para Europa. Si la paz en Ucrania se logra rápidamente o no, los estados europeos deben tener en cuenta la amenaza rusa y ser capaces de defenderse mejor y de disuadir cualquier nueva agresión. Francia es el segundo vendedor de armas del mundo, por detrás de Estados Unidos, y con el Reino Unido fuera de la Unión, es el único país del grupo con armamento nuclear, un arsenal que Macron ha ofrecido a Europa como paraguas. A lo que Putin reaccionó inmediatamente. Todavía hay gente que quiere volver a los tiempos de Napoleón, olvidando cómo terminó. Y otro de los países que ha cambiado drásticamente su política de defensa es Alemania, abierta por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial a aumentar su endeudamiento para gasto militar. Somos conscientes de la situación de amenaza. Está claro que la República Federal de Alemania debe comprometerse con Europa y hacer grandes esfuerzos en la defensa de nuestro país y el continente europeo. Sánchez, por su parte, se reafirma en que España alcanzará el gasto del 2% del PIB en defensa para cumplir con la OTAN porque... Nosotros sabemos y los españoles conocen también la amenaza real que representa Rusia para el conjunto de la Unión y para un Estado miembro como España, aunque esté en el sur de Europa. Este mensaje lo enunció Sánchez en Finlandia, cuyo primer ministro, Petteri Orpo, reconocía allí esta dolorosa verdad. En Finlandia, dada la agresión de Rusia en Ucrania, nos hemos enfrentado a retos importantes en la economía pública del país. Hemos tenido que recortar el gasto público de forma dramática, algo que no ha sido sencillo, pero al mismo tiempo la seguridad es un aspecto existencial para nosotros. Necesitábamos utilizar estos fondos donde eran necesarios. Por eso tenemos Este ministro parece más sincero que Pedro Sánchez, que dice que puede gastar más en defensa sin recortar en gasto público, no así el primer ministro finlandés, porque como tú escribías en Público, Ruth, estamos pasando del welfare al warfare, es decir, del estado del bienestar al estado de guerra. ¿Qué consecuencias tendrá eso? Bueno, pues va a tener consecuencias al medio y largo plazo, yo creo que todos tenemos en la cabeza, porque evidentemente tenemos que ver cuál es, y primero dónde sale esa cifra, ¿no? Creo que lo apuntaba Pablo hace unos minutos, de dónde sale esa cifra que ha propuesto la Comisión y que de manera crítica han aprobado todos los líderes europeos en el Consejo, en la última reunión que han tenido. Y yo creo que efectivamente no es tanto un liderazgo político como un liderazgo de los poderes económicos. Esta cifra probablemente venga dada por las demandas que han puesto sobre la mesa las industrias armamentísticas europeas de cada Estado miembro. Cuidado, porque no estamos hablando de una industria europea de defensa, sino de cada uno de los estados que están compitiendo entre ellas también. Estoy pensando, por ejemplo, en Indra, que está haciendo una OPA ahora a Santa Bárbara, o Rheinmetall, la alemana, que también está operando, digamos, en esos términos. Y probablemente ellos le hayan dicho a Ursula von der Leyen: señora, si ustedes quieren que nosotros sigamos produciendo, ampliemos nuestra producción de balas o de armamento, necesitamos que nos den unas garantías de que vamos a tener abiertas esas plantas durante un medio y un largo plazo. No puede ser que, si ahora se acaba la guerra en Ucrania, de repente nos cierren las plantas de producción de armamento. Y eso es algo que es esencial tenerlo presente, ¿no? La influencia del poder económico en la toma de decisiones políticas a día de hoy en el marco de la Unión Europea. Y para eso, y lo están diciendo por activa y por pasiva, me parece que es muy, muy relevante remarcarlo y resaltarlo, lo que están diciendo todos los líderes políticos, empezando por Ursula von der Leyen, siguiendo por Kaja Kallas, pero luego también, si se fijan en las declaraciones de los distintos CEOs de las distintas empresas armamentísticas, es que tenemos que convencer a las opiniones públicas de que existe una real amenaza contra nuestro modo de vida. Lo vemos en el último discurso de von der Leyen, es meridiano. Se ha acabado la época de las ilusiones, tenemos una amenaza y la tenemos inminente y, por tanto, tenemos que reaccionar ya. Y para poder reaccionar ya tenemos que armarnos hasta los dientes. Y, de hecho, el nombre del programa que han puesto sobre la mesa no es tampoco gratuito, es ReArme. No es nada que tenga que ver con defensa, no es nada que tenga que ver con protección, no, es ReArme. Y eso significa que esas tres dimensiones que se apuntaban, que son la ayuda a Ucrania, la capacidad disuasoria y la construcción de autonomía estratégica, que van en distintas fases,
Lo que ahora mismo se está apuntando y se aprobó ayer en el Consejo Europeo de Asuntos Exteriores es la ayuda a Ucrania, el refuerzo de la ayuda a Ucrania, una ayuda a Ucrania que, por cierto, hay muchos que critican que no se tienen en cuenta a los ucranianos. Empecemos a escuchar a los ucranianos. Los ucranianos han dicho en las últimas encuestas en más del 50% que quieren que acabe este conflicto y no les estamos escuchando, ¿no? Tanto hemos hablado de la agencia de los ucranianos, empecemos a escucharles a ellos y Europa está continuando con ese envío y además reforzándolo de manera sustantiva. Además, a pesar de que están de acuerdo con que se tiene que llegar a un alto el fuego que está negociando Donald Trump como líder hegemónico global. Y en cuanto a la disuasión todos sabemos que tiene que ver con la energía nuclear. Y para eso tenemos que abrir debates dentro de los distintos parlamentos nacionales. España es de los pocos parlamentos nacionales en donde no se está debatiendo la cuestión del incremento del gasto en defensa. Lo hemos visto el debate en Italia. Italia lo rechaza. El Parlamento holandés también ha salido negativo ese aumento del gasto en defensa. Y estamos viendo también como en Alemania hay un cierto debate. Salía el otro día un artículo bien interesante en el Financial Times hablando de cuál era la posición alemana en relación al incremento del gasto en defensa. Y lo que estaba diciendo ese artículo es que los partidos que menos votos han obtenido por parte de la población joven son los que han acordado ese incremento del gasto en defensa y avanzar en esa dirección. Mientras que aquellos que han recibido un buen porcentaje del voto joven, que son Die Linke y AfD, son los que se oponen a ese gasto y además se oponen al servicio militar y a que sean esos jóvenes los que sean mandados eventualmente al frente de guerra en Ucrania. Bueno, es que lo que destruye nuestras democracias no son solo las amenazas externas, sino cuando internamente destruimos lo que las constituye, ese estado del bienestar, ese gasto social y ese estado social. Porque, José Enrique, ¿en qué nos gastamos el dinero? ¿En qué se está invirtiendo en seguridad y en defensa en Europa? Bueno, tú hablaste antes del tema de dónde compramos el armamento. El último año del que se tienen cifras consolidadas es el año 2023, en el cual la Unión Europea gastó un 63% de sus inversiones en adquisiciones en Estados Unidos y un 15% fuera de Europa y solamente un 22% dentro de Europa. Por tanto, este dinero que ahora se quiere gastar con tanta rapidez se va a gastar sobre todo en la industria de Estados Unidos, porque la industria europea no está en condiciones de hacer frente a esa inversión tan masiva. Vamos a ver, una cosa es la seguridad y otra cosa es la defensa. España se comprometió, como el resto de los países de la OTAN, en 2014, con un gobierno presidido por Mariano Rajoy, a llegar al 2% del PIB en defensa, sin entrar en si aquella fue una buena decisión o no. El caso es que a fecha de enero de 2025 había 7 países de la OTAN que no llegaban al 2%, entre otros algunos importantes como Italia y Canadá, y España tampoco llegaba al 2%, aunque las cifras oficiales de la OTAN son muy discutibles, porque no incluyen todos los gastos dispersos de defensa, pero lo que es evidente es que ese compromiso que nosotros adquirimos en 2014, antes o después habrá que cumplirlo, pero ¿cómo? Si hay que gastar más dinero, ¿hay que gastar más dinero en defensa o hay que gastar más dinero en seguridad? Porque hay una serie de capítulos que se pueden incluir dentro del gasto de defensa, pero que proporcionan seguridad a la nación, como son, por ejemplo, la ciberseguridad. Son asuntos duales que tienen tanto implicaciones militares como civiles y cuyo desarrollo pueden proporcionar seguridad. Los satélites, el asunto satélitario, que es también dual, es decir, tiene aplicaciones militares y aplicaciones civiles. Nosotros no debemos esperar de Rusia un ataque convencional, como se ha dicho aquí ya, eso es muy improbable, pero sí podemos esperar que haya una guerra híbrida para debilitar a Europa por parte de Rusia, como ya está viendo, a base de apoyar todos los movimientos de extrema derecha que debilitan a Europa, ciberataques, sabotajes, guerra de información. Bueno, pues si queremos más seguridad, como lo más probable es que haya ese tipo de guerra híbrida, invirtamos en todos estos temas que son defensa contra guerra híbrida y que además proporcionan seguridad a la población sin que haya más compras de armamento. Fuera del aparente consenso militarista europeo hay voces, como las que hoy estáis escuchando,
y como acabáis de escuchar, que alertan de los peligros de esta deriva. También la del economista y exministro griego Yanis Varoufakis, que escribía esto en su cuenta de X. Los alemanes ya no pueden vender coches, así que construirán tanques. Pero los tanques duran décadas y los consumidores no los compran. Por eso el keynesianismo militar no funciona, a menos que se inicie una guerra tras otra al estilo estadounidense. Por lo tanto, solo los necios ven con buenos ojos el keynesianismo militar alemán. Para analizar esta carrera armamentística desde la visión del desarme y la paz, también queríamos sumar a esta mesa al politólogo y periodista Jordi Armadans, durante muchos años director de la Fundación Per la Pau y participante en procesos diplomáticos de desarme en las Naciones Unidas. Jordi, crudos días. Buenos días. Tú has escrito en La Vanguardia que este es un debate inexistente. ¿Por qué? Sí, porque tengo la sensación que se está fijando mucho el esquema, el incremento del gasto militar, sin abordar para qué, con qué objetivos y, de alguna manera, qué es lo que nos puede proporcionar más seguridad, ¿no? A mí me sorprende mucho que se ha hablado mucho estos meses de la necesidad de un ejército europeo. Y en cambio no se recuerda que en muchísimos momentos en la Unión Europea ha habido gravísimas discrepancias sobre muchas cuestiones relativas a política exterior. Es decir, digamos que de una forma un poco cómica es como si tuviéramos un ejército al que no se sabe dónde se va a mandar porque no hay unidad en la toma de decisiones, ¿no? Solo cabe recordar Irak, en la que hubo países que apoyaron una intervención ilegal y hubo otros países que la rechazaron de plano. O en lo que sería la crisis de la acogida de las personas refugiadas, pues hubo países que abrieron las puertas y países que las cerraron de forma radical, ¿no? En muchas cuestiones vemos que en Europa falta de una unidad política en criterios de política exterior muy fundamental, o por ejemplo, en lo que está pasando en Gaza, ¿no? Donde hay países que callan y hay algunos países que levantan un poco la voz. Por lo tanto, ese hincapié tan profundo en necesitamos un ejército europeo, incrementar el gasto militar, etcétera, cuando no hay una capacidad de ponerse de acuerdo en cuestiones fundamentales, a mí me da la impresión que es como una huida para adelante, ¿no? Se propone un objetivo que en el fondo no tiene demasiada consistencia desde un punto de vista político y securitario, ¿no? Y la otra elemento es que se habla mucho de que hay que incrementar el gasto militar para dar respuesta pues a la agresión que sufre Ucrania por parte de Rusia, ante la más que probable evidencia de que Estados Unidos desconecte del tema, pero es obvio que cualquier resultado práctico y efectivo de ese plan de rearme no va a estar en unos meses, eso va a estar en los próximos años, ¿no? Con lo cual es obvio que tampoco va a servir para la inminente cuestión que hay en Ucrania. Por lo tanto, se dan por sentadas muchas cuestiones que en el fondo son muy resbaladizas, que tienen muy poca consistencia, y a mí me da más la impresión que es una forma de la Unión Europea de responder a la sensación de que está un poco desubicada, ¿no? De dar un mensaje a la ciudadanía, que no realmente de enderezar una política de seguridad propia, ¿no? Hablemos de algo más concreto. ¿De quién se beneficia de todo esto? La industria militar. En 2024 las fábricas de armas en España, hablamos de Airbus, Indra o Spal, dispararon sus ingresos con el aumento del gasto militar de los países de la OTAN, y desde que este debate está sobre la mesa, las empresas europeas de armamento han subido por encima del 100% en bolsa, con pronósticos de que sus beneficios se dupliquen en 2026. Al final, ¿quién se beneficia realmente de este ingente aumento de gasto? Claro, yo entiendo que las personas responsables de las industrias militares, ¿no? Pues se esfuercen a encontrar huecos de mercado y a subir sus ventas y por lo tanto generar más beneficios. Para mí no es ético ni decente, pero en cualquier caso es lógico que los responsables de esas empresas actúen así. A mí lo que me sorprende es que las propuestas de seguridad de toda Europa se tengan que circunscribir a las necesidades de la industria militar. Yo creo que deberían ser un poco más ambiciosas en lo que sería el objetivo, ¿no? El objetivo de la política de seguridad en Europa debería ser cómo promover la paz y la seguridad de los derechos humanos y la justicia para todas las personas y para los pueblos que viven en Europa, ¿no? Y desde ese punto de vista habría muchas otras prioridades antes que engrasar y engrosar esta gran maquinaria bélica, ¿no? Yo quiero recordar, porque claro, cuando se habla de seguridad
hay como elementos que quedan fuera del foco, ¿no? Europa deja morir a miles y miles de personas cada año en el Mediterráneo, personas que huyen del horror, de la violencia, de la vulneración de derechos humanos, de los bombardeos, y se deja morir de forma brutal, absolutamente aséptica y fría, porque simplemente no queremos que entre en nuestras fronteras. Eso para mí es un gravísimo problema de seguridad al que no se da ningún tipo de respuesta, y eso no se soluciona con más aviones, con más carros de combate, con más bombas, se soluciona con justicia, con derechos humanos y con un poco de humanidad. Yo diría más, no solo les estamos dejando morir, les estamos empujando militarmente en nuestras fronteras, lo hemos contado aquí en muchos programas. De hecho, más gasto militar significará más militarización de las fronteras, lo cual es leña al fuego en todo este discurso belicista que apoyan las extremas derechas. Claramente, claramente. Y eso es una cosa que también, yo sabes, llevo unas semanas que bueno, como pacifista no violento y antimilitarista, cuestiono muchas de esas cosas, pero a mí me sorprende que desde un punto de vista de análisis no se cuestionen algunas cosas, ¿no? Porque los datos, más allá de ideologías y de perspectivas críticas, los datos son los que son, ¿no? Y cuando uno mira que en las últimas 2 décadas, más de 2 décadas, casi 25 años, llevamos progresivos incrementos de gasto militar a nivel mundial, y tenemos un mundo con más conflictos armados, con más muertes por conflicto armado y con muchísimos más refugiados desplazados en el mundo, digamos que el análisis prudente indica que a más militarización tenemos un mundo más inseguro, más injusto y más violento, ¿no? Eso parece indicarse los datos, con lo cual esa alegre receta de que tenemos que aún incrementar más el gasto militar, a mí me parece como mínimo irresponsable, porque los datos hasta ahora nos dicen que esa ola militarista en la que llevamos 25 años, no desde ahora, llevamos 25 años en ella, nos ha llevado a un mundo más inseguro, más violento. Pero luego los ingenuos somos los que decimos que para fortalecer las democracias hay que fortalecer el estado del bienestar y el estado de derecho y el estado social, y no el estado de guerra. Jordi Armadans, experto en desarme, muchas gracias. Gracias. Pablo, lo avanzaba antes Enrique, los conflictos entre países ya no se reducen a una invasión o guerra abierta como la que podemos ver en Ucrania. Recientemente la red de periodismo de investigación de la Unión Europea de Radiodifusión ha informado sobre ataques híbridos de Rusia en países europeos, sabotajes, campañas de desinformación, ciberataques, lo hemos visto también en la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses. ¿Qué tipo de inversión tecnológica en seguridad debería hacer Europa para hacer frente a potencias como Estados Unidos, Rusia o China? Bueno, lo ha mencionado ya realmente, la tecnología satelital. Nosotros tenemos grandes déficits en dependencia hacia Estados Unidos. Quiere decir, nosotros sin Estados Unidos realmente no podemos ayudar a Ucrania, ya sea por tecnología satelital, por logística, inteligencia. Quiere decir, esas capacidades estratégicas de las que nosotros no contamos porque las hemos subordinado a Estados Unidos. Esas son cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa, más allá de construir tanques, por una manera un poco así simplista. Pero quiere decir que también hay que tener en cuenta que al final la resiliencia de una sociedad o de un estado, de un proyecto, no se basa solamente en la capacidad de tus ejércitos, sino en, digamos, en la integración que hay y las sociedades, digamos, que estén en un estado pues, mucho más de bienestar. Claro, por una parte, creo que hay que ir a la carrera tecnológica, a la IA, etcétera, porque eso va a ser donde se va a jugar muchas veces el futuro, más allá que la cuestión de si tenemos más aviones o no. Y luego está la cuestión de intentar reforzar nuestras propias sociedades que ahora, desde la crisis económica, la pandemia, han quedado muy dañadas. Yo creo que hay varios peligros que los que también juega la extrema derecha o la derecha radical. Es decir, al final, ¿por qué estos tipos de discursos se elevan? Porque hay una sensación de parte de la población que está alienada con ciertas políticas que se han llevado los últimos 20-25 años. Por tanto, no hay que dividir la seguridad, defensa de las cuestiones económicas o socioeconómicas. Yo creo que es un todo. Y sobre todo, lo más importante, y lo volvemos a repetir, hace falta un plan estratégico. ¿Qué Unión Europea queremos de cara al medio largo plazo? Una Unión Europea que sea subordinada a Estados Unidos, que esté a merced de Rusia, de China o de otras potencias revisionistas. Yo creo que esas son las preguntas que nos tenemos que hacer de momento. Intentar planificar una Europa en la que los ciudadanos nos sintamos cómodos y sobre todo que podamos mantener pues, un estado de bienestar, y eso incluye la defensa de seguridad, pero muchas otras cuestiones. Hablando de cuestiones que a mí se me plantean y que parece que nunca están en el debate, te lo pregunto a ti, Ruth, como conocedora de todo el mundo postsoviético de Rusia. ¿Por qué no se plantea tender puentes
y lazos con Rusia, que parece un anatema, mientras Estados Unidos está claramente llegando a acuerdos con ellos. Bueno, esto efectivamente es un anatema. Es una pregunta complicada la que me haces, porque efectivamente, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate, el otro día ya Mark Rutte dijo que una vez que tuviera lugar un alto el fuego y un acuerdo de paz, pues que habría que empezar a hablar con Moscú. Esto es algo que desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, por parte de una buena parte de la esfera de debate público europeo, se ha rechazado de manera sistemática y de hecho, es parte también del problema, ¿no? La incapacidad que ha tenido como interlocutor, mediador, la Unión Europea desde el comienzo de esa invasión en el año 2022, nos está pasando factura ahora. Y lo decíamos cuando estaba Borrell como alto representante, pero es aún peor en el caso de Kaja Kallas, ¿no? Porque Kaja Kallas directamente por lo que aboga es por la desmembración de la Federación Rusa, como si eso fuera posible, es decir, sigue todavía en una ensoñación de que es posible, con los recursos que tiene ahora mismo Ucrania en sus manos, derrotar o hacer salir a las tropas rusas del territorio y aún es más, provocar la disolución de la Federación Rusa. Esto es algo que yo creo que alguien le debería de decir a esta señora que deje de ver el mundo desde unas lentes puramente estonias, ¿no? Que yo entiendo, y además yo creo que es muy, muy comprensible el miedo histórico y la percepción de amenaza que tienen los países bálticos y Polonia en relación con la Federación Rusa. Porque bueno, históricamente han tenido invasiones sistemáticas y les han sido anexionados. Por tanto, yo creo que eso es algo absolutamente legítimo, tener esa perspectiva, pero no en el cargo de alta representante para la política exterior de la Unión Europea, donde yo pienso que debería de ser mucho más comedida. En relación con ese diálogo con la Federación Rusa se dará, pero ahora mismo no son las circunstancias en el momento en el que estamos. De hecho, la Unión Europea se está encontrando con que precisamente por no haber abogado por una mayor apertura de vías diplomáticas de diálogo con Moscú, ha sido la Casa Blanca la que ha conseguido sentar a la mesa a Putin. Pero también tenemos que ser conscientes de que eso lo ha conseguido Estados Unidos porque es el gran hegemón global, porque es el único, junto con China, que puede tener la capacidad de poder sentar a Putin a la mesa negociadora. Y eso tampoco debemos olvidarnos. Cuando hablamos de que tenemos que conseguir una autonomía estratégica que nos haga independientes de cualquier otra potencia imperial, sea China, sea Rusia, sea Estados Unidos, también estamos hablando de esto, ¿no? De tener las capacidades y la fuerza para poder forzar efectivamente que se sienten en una mesa de negociación los dos grandes contendientes. Y permíteme ya solo una cosa más y cierro, que ya sé que tengo que cortar. La cuestión aquí es que lo que estamos observando en las distintas mesas de reuniones que hemos visto en Londres, en París y tal, es como aquel cómic en el que el niño cierra los puños y aprieta muy fuerte y dice tenemos que obligar a Vladimir Putin a sentarse y que nos tengan en cuenta, ¿no? Esta es un poco la impotencia que estamos observando por parte de Starmer, por parte de Macron y por parte de todos los que están ahí negociando. Y esto es la imagen que a mí se me viene cada vez que les veo hacer afirmaciones tan asertivas como tenemos que intentar que por todos los medios Putin se siente a negociar y además nos tenga a nosotros en cuenta. Bueno, pues tendrán que dar mejores razones para que eso suceda. Es que cuando no has abierto vías diplomáticas, si te has comportado siempre como un subordinado, se te sigue viendo como un subordinado y no como alguien que tiene poder para abrir vías diplomáticas. José Enrique. Esto viene de muy atrás, ¿eh? O sea, si nos permitimos simplificar un poco, la guerra de Ucrania en realidad es una consecuencia de un cierre en falso del final de la Guerra Fría. En ese momento que Rusia estaba muy debilitada, se podría haber llegado a un acuerdo para una arquitectura de seguridad europea, paneuropea, que hubiera incluido a Rusia y que además fue pedida por diferentes dirigentes rusos, desde Gorbachev hasta Medvedev, y que hubiera permitido una paz sólida y permanente en Europa. Pero eso no se quiso, porque eso lógicamente detraía la influencia de Estados Unidos en Europa.
y del Reino Unido, que también hay que tener en cuenta al Reino Unido, que ha tenido un papel muy importante en esta crisis y en la guerra de Ucrania. Eso no se quiso hacer entonces, pero claro, Rusia no va a desaparecer, Rusia está ahí. Y evidentemente es un país europeo y por tanto antes o después habrá que llegar a reanudar las relaciones con Rusia. Los dirigentes rusos actuales son hostiles a la Unión Europea, pero porque ven a la Unión Europea como un apéndice de Estados Unidos, es decir, no la ven como autónoma desde un punto de vista estratégico y con la que se pueda llegar a acuerdos, sino que creen que es simplemente una prolongación de Estados Unidos. Eso para ellos es Occidente, y Occidente es hostil. Por tanto, son hostiles a la Unión Europea. Entonces, antes o después, cuando esto se normalice, cuando termine la guerra, si es que realmente se llega a un acuerdo de paz, pues habrá que volver a tratar de restablecer relaciones con Rusia y, sobre todo, habrá que volver a hablar seriamente de la autonomía estratégica europea y de la Unión Europea de Defensa. De la autonomía estratégica europea habla repetidamente el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. España está preparada para cumplir con el presupuesto en defensa del 2% del Producto Interior Bruto. Lo hacemos por compromiso con Europa y lo hacemos también por solidaridad con aquellos países que nos están reclamando la solidaridad que también nosotros reclamamos en la época de la emergencia sanitaria. Ya en 2014 el gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a llegar a ese 2% del PIB para gasto en defensa y también lo hizo Sánchez en 2018 ante las exigencias del anterior mandato de Donald Trump. España es un país mayoritariamente antimilitarista, como confirma una encuesta del año pasado del CIS. Solo el 14,2% de la población apoyaba que el Estado gaste mucho más en defensa. Por eso, según varios estudios analizados por nuestros compañeros de El Salto, el presupuesto real de defensa en España ya supera esa cantidad de manera efectiva con partidas camufladas en otros ministerios. Pablo, ¿hay que elegir realmente entre hospitales y balas, entre balas y mantequilla? Bueno, yo cuando me preguntan o pienso, yo reflexiono personalmente de ¿estoy a favor o no de la inversión en defensa o de aumentar el gasto en defensa? Tengo una respuesta muy gallada. Depende. Claro. Depende de para qué se use, por qué, cómo, que son preguntas que siempre me hago y yo sinceramente sigo teniendo cada vez escucho a nuestros líderes políticos o incluso a ciertos analistas, tengo más dudas que certezas. Por tanto, no sabría qué responder a ello. Yo creo que si de verdad se quiere hacer una política de defensa, hay que explicársela a los ciudadanos, como si fuesen adultos. Porque al final lo que vas a conseguir es rechazo. Es decir, es verdad, en España la inversión en defensa no va a ser políticamente positiva para conseguir votantes o no, porque la gente no percibe que haya amenazas. Eso es así. Bueno, eso era así hasta hace poco, pero las últimas encuestas sí que hablan de un aumento en la percepción de la amenaza y de la necesidad de armarse. Sí, pero a costa de digamos, bajar el gasto social. Esa es la pregunta. Que decir, si de verdad hay esas contrapartidas existen. Por tanto, yo no sabría qué decir. Yo opino que no debería, en ningún caso, bajar el gasto social. Yo creo que eso sería una mala política porque eso se te puede volver en contra fácilmente y al final vas a conseguir que haya un rechazo mucho mayor a una política de defensa. Por tanto, mi respuesta es yo espero que no. Porque yo creo que eso es una decisión a medio y largo plazo que puede venir bastante mal para los esfuerzos de verdad de hacer una autonomía estratégica. Porque si de verdad queremos hacer una autonomía estratégica europea, se va a tener que hacer gastos en defensa, inversiones, pero hay que hacerlo bien y, como digo, racionalizando los recursos, explicando a la población y luego teniendo un plan estratégico a medio y largo plazo. Quiero decir que eso es la clave, más allá de, como digo, discursos grandilocuentes. Ruth, esta dialéctica belicista, ¿de qué manera se convierte o se puede convertir en una profecía autocumplida? ¿De qué manera se alimenta la bola, ¿no? Hablamos de guerra, entonces vamos hacia más guerra, la gente se siente más miedo, si además recortas en gasto social, empieza a haber más conflictividad social, con lo cual todos los discursos bélicos, los discursos de la ultraderecha, lo que ya pasó en el siglo XX, vuelve a repetirse en el XXI. Sí, efectivamente, esto es algo que puede convertirse en lo que decía Kenan, una profecía autocumplida, ¿no? Con un mayor rearme hará que el contrario se rearme todavía más y nosotros continuemos en esa guerra de armamento que ya vivimos, ¿no? No es algo nuevo y el general sabrá mucho más que yo de esto, pero ya durante la Guerra Fría toda esa carrera de armamento pues tuvo unas consecuencias para
también en el contexto en el que se estaba dando. Y yo creo que es ahí donde tenemos que plantear qué significa efectivamente ser disuasorios, ¿no? Estoy de acuerdo con Pablo en que efectivamente no se puede quitar del gasto social para dar al gasto en defensa, pero que también si que efectivamente queremos construir autonomía estratégica y tener una verdadera política de defensa, tenemos que ser conscientes de que las distintas partidas en las que se vaya a destinar hay que explicarlo para qué, cuál es el objetivo, de dónde va a salir el dinero y cuáles son efectivamente esas amenazas que todos conocemos. De hecho, a mí me está pareciendo que Pedro Sánchez está siendo especialmente hábil en la utilización del lenguaje, al contrario que otros colegas europeos, en ese sentido, porque efectivamente, decía Pablo, no tenemos amenazas, pero sí tenemos amenazas. Hay amenazas híbridas y eso hay que contárselo a los ciudadanos, hay que hacerles conscientes y partícipes de cómo está operando, y no precisamente los rusos, ¿no? Tenemos que hablar de los marroquíes, por ejemplo, en nuestro caso, que es algo bastante evidente, pero de lo que se habla bien poco, y todo eso hay que armarlo de forma pedagógica. Y esto no significa subir hasta el infinito y más allá el incremento de los presupuestos de seguridad y defensa, sino simplemente ser conscientes de que si efectivamente queremos armar autonomía estratégica y una política de defensa al margen de la OTAN, es decir, dejar de externalizar nuestra seguridad y la defensa, va a haber que hacerlo de otra manera y poniendo energía en ello. En todo caso, volviendo un poco a lo del tema de la carrera de armamentos y la disuasión. La disuasión no es equivalente a carrera de armamentos. De nuevo vuelvo a remitirme a Kenan, porque Kenan lo que planteaba es que la disuasión se compone de varios elementos, que son elementos diplomáticos, elementos económicos, elementos de defensa, pero todos ellos integrados. Y esto es algo de lo que estamos olvidándonos de manera sistemática con este discurso que es gasta en tanques, ¿no? O en carros de combate. Sí, apuntaba aquí susurrando Pablo que también en elementos psicológicos, es decir, hay que generar la psicología de la persuasión, de que te conviene no hacer un ataque que podría venirse en contra. Y también estaba murmurando algo José Enrique a raíz de lo que hablaba Ruth. Vamos a ver, hay una enorme campaña mediática, ¿no? Periódicos que consideramos más o menos en el ámbito liberal y tal están en una posición belicista absoluta. La población es sensible a eso. La población se informa generalmente en los medios mayoritarios, y cuando todos dicen lo mismo y lo dicen continuamente, pues claro, llega un momento en que esa sensación pues se difunde en la sociedad. Pero es evidente que en el momento en que haya recortes sociales para aumentar el armamento, pues o los gastos militares, pues la gente lo va a sufrir y la opinión cambiará, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hay otra cosa que quería decir. El rearme se ha visto tradicionalmente como un acto hostil por parte de otras potencias, ¿no? Y por tanto, como ha dicho Ruth, eso conduce a otro... Claro, de hecho Rusia ya lo ha dicho, que lo ve como una amenaza, que Europa exacto. Se esté rearmando. Y de hecho Putin ha hablado de eso, ¿no? Es decir, lo que yo siento es como una amenaza, es decir, para Rusia sería un suicidio ir contra la OTAN, pero si creen que, como dice Kaja Kallas, la van a despedazar y van a eliminarla como tal Federación Rusa, pues tendría que ir a la guerra, evidentemente. O sea que a lo mejor lo que estamos haciendo con el rearme es provocar lo que estamos intentando evitar. Y volviendo a nuestras fronteras, quería comentar algo que ha citado Ruth. Pablo, ¿existe realmente un riesgo de que Marruecos nos amenace militarmente? Vaya pregunta que me pones en un brete. Si alguien quiere ayudarle, los micrófonos están abiertos. Yo pienso que de una manera convencional Marruecos no está en condiciones de amenazar a España ahora mismo. Yo estoy pensando simplemente también el hecho de que España se defendería sola, ¿no? Ante este escenario. De maneras híbridas creo que lo hemos visto claramente, con el uso de personas, de migrantes, para invadir, como dicen, Ceuta, etcétera. Pero es que eso son políticas. Es decir, cuando hablo de la resiliencia y la disuasión, también tenemos que partir de esas bases. Es decir, yo tengo capacidad para aguantar que me vengan 10.000 migrantes sin ningún problema y no voy a cambiar mi política
en función de lo que tú me digas o no me digas. Esto se puede hacer con Rusia, que también los mandó, los utilizó de arma en Bielorrusia, y decir esto con Marruecos. Yo personalmente pienso que también que quizás la amenaza para España no está tanto en el este, sino también en el sur, y sobre todo es que para España le interesa sobre todo también que se hable de la cuestión del flanco sur, y no solamente de las amenazas, sino de lo que está ocurriendo allí y de cómo básicamente nos han echado de muchos lugares, del Sahel por ejemplo, porque se percibe todavía un poscolonialismo en la forma de tratar a estos países. Quizás también hay que reflexionar en eso, en cómo tenemos las relaciones con esos países, y quizás eso todos los focos también que tenemos que hablar cuando autonomía estratégica, no solamente la amenaza rusa, que la hay, pero también hay otros elementos dentro de nuestro vecindario que es importante de tratar. Y eso yo creo que también es una reflexión a tener, y yo creo que España debe ser una de las que lideren ese debate. ¿Tú, José, crees que Marruecos es una amenaza? Nosotros, muy brevemente te pido. Nosotros tenemos dos bases de utilización conjunta, que son Rota y Morón. Hay quien dice que Estados Unidos tiene muy buenas relaciones, la administración actual de Estados Unidos tiene muy buenas relaciones con Marruecos, y claro, ya pasó aquello de que Trump en su primer mandato reconoció que el Sahara era marroquí. Es muy bueno para ellos tener un país árabe que está de su lado, pero yo creo que Estados Unidos sigue necesitando a España y sigue necesitando a Europa. El punto ese de que Estados Unidos va a abandonar Europa se contradice abiertamente con el hecho de que Estados Unidos tiene 38 bases militares en Europa, de las cuales 6 tienen o pueden tener armas nucleares. Estados Unidos necesita a Europa para su pugna con China, no va a abandonar a Europa, por más que Trump haga amenazas como suele hacer, ni tampoco se va a poner de parte de Marruecos si es que hubiera algún tipo de conflicto con España. Hay que decir que la OTAN no cubre a Ceuta y a Melilla, no están dentro del territorio cubierto por la OTAN. En cambio, sí están dentro del territorio que cubre el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que habla de defensa mutua entre los países europeos, en todo su territorio. O sea, por tanto, incluyendo Ceuta y Melilla. Y por tanto, para nosotros, una Unión Europea de Defensa sería, diríamos, mucho más positiva y eficaz que la OTAN en este sentido del norte de África. Pablo. Para matizar rápidamente, claramente, a Estados Unidos no le interesa alejarse de Europa o que Europa se aleje. Lo que interesa es cambiar la jerarquización de la alianza. Es decir, que haya una mayor subordinación, que se rompa ese contrato social en tanto en cuanto ya no soy yo el que te provee de seguridad y defensa, sino que tú te ocupas de tu defensa, pero tú sigues, digamos, mi política exterior. Esa es la cuestión. Trump no nos está diciendo que se va a ir de Europa y que nosotros hagamos lo que queramos. Lo que quiere es que nosotros sigamos su estela aún más. Eso es. Y pagando, efectivamente. Después de escucharos, después de todos los análisis que hemos hecho, de todos los temas que hemos tocado, intentemos ponernos en la piel de un oyente, una persona tipo crítica antimilitarista que escucha Carne Cruda, consciente del chantaje de Trump, de la tiranía de Rusia, pero que tampoco quiere ser una persona naif ni ver cómo Europa pierde, pues bueno, su lugar en el mundo, ¿no? Sus galones de importancia política, comercial. ¿Qué tiene que pensar? ¿Qué gasto en defensa tiene que apoyar? ¿A quién tiene que votar? Ruth. Esto es la pregunta del millón, ¿no? A mí me gustaría primero escuchar qué es lo que tienen que proponer las distintas fuerzas políticas en ese sentido. Yo creo que algo que sí que deberíamos de ser conscientes es de tener claro, ¿no?, que hay un cambio de paradigma a nivel global. Esto de que Europa ha perdido o está perdiendo ahora mismo su capacidad, su poderío, digamos, a nivel global, esto es algo que ya veíamos desde hace muchos años, no nada nuevo. No es algo que... Lo que pasa es que ahora nos damos cuenta de lo poco que mandamos, ¿no?, a la luz de la ausencia y de la ausencia de protagonismo que estamos teniendo tanto en la resolución del conflicto de Ucrania como en la de lo que está sucediendo en Oriente Medio, ¿no? Esa pérdida de las ilusiones neocoloniales o neoimperiales de los europeos es algo que Macron intenta recuperar con una suerte de gaullismo de nuevo acuño, ¿no? Pero que lo hace además siendo muy consciente de que han sido los países africanos los que le han echado a Francia de África, ayudados también por fuerzas como los Wagner rusas. Cuidado con esto porque esto es esencial para entender la asertividad francesa también en el marco europeo.
Y yo no sabría quién tendrían que votar, yo no me voy a responsabilizar yo de esto en ningún caso, pero sí que creo que debemos de apostar por un concepto amplio de seguridad. Y que es algo de lo que ha apuntado antes Armadas y yo estoy bastante de acuerdo con eso. Es algo que llevo apoyando durante mucho tiempo, que es verdad que tenemos que hablar de la seguridad, de un concepto de seguridad amplia, de seguridad humana, que ya está incluida en muchos documentos internacionales, en muchos acuerdos internacionales y que sistemáticamente nos negamos a implementar, ¿no? Y ahí entraría todo el tema que tiene que ver con la protección de las personas migrantes, abandonar las prácticas necropolíticas que pone en marcha la Unión Europea, o la seguridad alimentaria, seguridad energética y de otro tipo que efectivamente no tenemos en consideración. Nosotros hemos intentado tener un frente amplio de análisis sobre el rearme de Europa. Ruth Ferrero, José Enrique de Ayala, Pablo del Amo, muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud y República. Y que la radio os acompañe.